Bien, entonces ahora sí vamos a comenzar. Le damos un cordial saludo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por darse cita esta mañana, comprometerse también con su educación. Profesor, ¿quiere decirles algo? Sí, yo quiero saludar a los chicos porque creo que están haciendo un esfuerzo a esta altura del año. Yo creo que todos esperan las vacaciones, pero es el último esfuerzo que van a hacer durante este mes, por lo menos en la asignatura. Le quedan algunas otras. Y vamos a tratar hoy día de terminar un tema que es de por sí largo, extenso, pero vamos a tratar de sintetizarlo con la ayuda de la profesora y algunas gráficas, ¿no es cierto?, que nos puedan solucionar algunas dudas. En el fondo se trata de hablar sobre el lenguaje y las variables que implican cambios. Ustedes saben, como lo hemos conversado anteriormente, que el lenguaje ha ido variando a través del tiempo, pero esos cambios se entienden a través del tiempo, a través de una larga data, no son cambios que se den de un día para otro. Y hay variables que influyen en esos cambios. Y hoy día vamos a partir por eso y la profesora Rafaela va a hablar un poco sobre lo que son los conceptos básicos del lenguaje y luego vamos a entrar ya en el tema de las variables. ¿Ya? Sí, Partimos entonces con los conceptos básicos. muy bien. Entonces, como lo mencionó el profesor, hoy día vamos a trabajar con las variables lingüísticas, estos factores que hacen que nuestra misma lengua vaya teniendo modificaciones. Y el objetivo es comprender los cambios que determinan las variables en los diversos niveles de una lengua, que la convierten en una herencia social y cultural en constante evolución. Vamos a partir entonces hablando primero qué es el lenguaje. Lo vamos a considerar como una actividad, una facultad humana que nos permite comunicarnos entre sí. Recordemos que es el medio que nosotros hemos podido crear para poder, un medio complejo, para poder también transmitir ideas complejas los unos con los otros. Como lo mencionaba el profesor, ahora sí. Ahora, si decimos que el lenguaje es una facultad humana, también tenemos que comprender que se realiza mediante los signos. Ya en las guías anteriores hemos estado trabajando un poco a qué nos referimos con signos, sobre signos lingüísticos, y estos signos pueden ser orales o escritos. Los signos orales vienen a ser lo más básico de nuestra interacción humana, lo estamos viendo también con la película del Kalahari. En esa comunidad ellos se transmitían, hablaban y todo era oral, ya toda la información que ellos tenían, toda la sabiduría que pueden tener las generaciones la van transmitiendo de manera oral. Ahora, toda lengua tendría que tener un paso natural al sistema escrito. ¿Por qué sería como ese paso ideal también, por así decirlo? Porque de esa manera la lengua perduraría a través del tiempo. Imagínense las comunidades que manejan una lengua eh, em, aborigen, puede ser. Si esa comunidad desaparece, la lengua también desaparece con ellos, porque es una lengua ágrafa. Y lo ideal es que una lengua pueda evolucionar a un sistema escrito para que también después pueda perdurar a través del tiempo, a pesar de que los hablantes ya no están. Así que por eso nuestro lenguaje tiene estas dos, estos signos se realizan como signos orales o escritos. Ahora, algunos conceptos que hay que revisar, vamos a partir con la lengua. ¿Qué es la lengua? Y aquí está la definición: sistema de signos convencionales y arbitrarios. Ya aquí en la definición en negrita dice un código creado por una determinada comunidad de hablantes, por lo que es un producto social y colectivo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que la lengua es convencional. Podemos decir que la lengua es en principio abstracta, como nuestro idioma, pero lo que está en nuestra mente, ¿ya? Y esta lengua nosotros decidimos qué forma darle, qué sonido darle. Y por eso viene a ser convencional. Toda la sociedad está de acuerdo para utilizar esos determinados signos. Y aquí viene luego a ser nuestra lengua, pero a un nivel abstracto. La norma vendría a ser la realización colectiva de la lengua o el conjunto de los usos sociales. Es decir, nosotros tenemos esta lengua que es abstracta y la vamos a utilizar en determinadas ocasiones. Ahora, la norma nos vendría a mencionar cómo deberíamos utilizarla de una manera correcta. Por así decirlo, vendría a ser las reglas.
En este caso, también aquí se menciona, nosotros tenemos distintos tipos de lenguaje. El lenguaje familiar, que es un lenguaje más relajado, por así decirlo, que tiene que ver también con la cercanía con las personas con las que nos estamos comunicando. Un lenguaje literario, por ejemplo, que viene a ser aquí, la norma nos pide que tenemos que ser un poco más estricto con nuestra lengua, la utilización de las palabras, la correcta, ¿cómo decirlo? Bueno, la utilización del lenguaje en sí, la utilización adecuada de cada palabra. Eso vendría a ser literario. Lo científico también tiene muchas palabras, muchos tecnicismos. Y el lenguaje inclusivo también, que es lo que estamos viendo ahora, cuando algunos saludan como todes, hola todes, hola niñas, eso también como lenguaje inclusivo. La norma nos va diciendo en qué situaciones es correcto y en qué situaciones no es correcto decir determinadas palabras. Y el habla, entonces, vendría a ser ya la realización concreta que cada hablante realiza de la lengua. Si bien en un momento decíamos que la lengua viene a ser abstracta, que está en nuestra mente, cuando es un sistema que nos permite tener muchas posibilidades para poder conjugarlo, por así decirlo. Y el habla viene aquí a ser concreto. Cada uno de nosotros tiene una realización específica de la lengua y por eso no hablamos de todos de la misma manera. Creo que había una pregunta. Vamos a ver. Creo que alguien levantó la mano por ahí. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Pueden encender No, el profe. micrófono. No, parece que no. No, clarito. No. Pues bien. Entonces, y al final esto quedaría así. Tenemos el lenguaje, ya que es nuestro sistema que nos permite comunicarnos, signos orales o escritos. Tenemos la lengua, que vendría a ser como lo más grande que tenemos, nuestro sistema de signos. Aquí dejamos la imagen de los distintos idiomas que nosotros tenemos, pero recordemos que el lenguaje es social y es abstracto. Está en nuestra mente, es la posibilidad de poder comunicarnos. Las normas vienen a ser los usos o las reglas sociales que nos dicen cuándo es adecuado hablar de determinada manera. Y el habla viene a ser entonces la realización individual de la lengua. Es decir, yo tengo este conocimiento de la lengua, pero yo voy a hablar de una determinada manera de acuerdo también a la educación que yo pueda recibir. La educación que me han dado y la educación que estoy dispuesta a recibir también. Eso sería en cuanto a estos conceptos de lengua, norma y habla. Profesor, ¿usted quiere agregar algo aquí? Sí, te voy a aclarar lo que significa arbitrario, porque arriba decía que, verdad, la lengua era arbitraria. Implica que a uno se le impone, es decir, uno no elige qué lengua hablar, sino que finalmente es la comunidad la que le impone a la persona que se integra o se reintegra a esta comunidad la lengua que va a hablar. Ya a nosotros no nos preguntaron si queríamos hablar castellano o no. Si hubiéramos nacido en Japón, probablemente hubiéramos hablado japonés si nuestros padres hubieran sido japoneses. O tal vez hubiéramos hablado español si nuestros padres hubieran sido españoles o hablantes de español. De tal manera que a uno le imponen la lengua. Así como nos impusieron un nombre, ¿verdad? Y un apellido, también nos imponen una lengua. Por eso es arbitrario. Esa aclaración no me quería hacer. Claro. Pasamos entonces a los registros o niveles de lengua. A ver, los registros o niveles dependen de tres aspectos. Primero, de la formación sociocultural de los hablantes. Es decir, una persona va a hablar de acuerdo a la formación intelectual que haya tenido durante su vida, ¿verdad? Eso se puede mejorar. De hecho, ustedes han ido mejorando su lenguaje desde primero básico hasta ahora. ¿Ya? De los hábitos lingüísticos de la comunidad. Si nos educamos en una comunidad de lenguaje básico, de lenguaje absolutamente mediocre, ¿verdad? En su nivel, lo más probable es que no superemos un lenguaje de ese estilo, de tal manera que la comunidad influye en nuestro nivel lingüístico. Una persona que se educa en un ámbito cultural amplio va a tener una perspectiva lingüística distinta. Y depende también de la situación comunicativa, es decir, con quién vamos a hablar, a quién nos vamos a referir, a quién vamos a recurrir en un diálogo. Eso también va a influir, ¿verdad?, en el nivel de lenguaje o niveles de lengua que vayamos a ocupar.
Avanzamos un poquito al siguiente nivel. De tal manera que vamos a distinguir algunos niveles. El nivel culto, ¿verdad? Hay un vocabulario amplio y preciso y hay una buena pronunciación. En cambio, en el nivel común, el vocabulario es simple, es cotidiano, hay un lenguaje estándar y se puede llegar a ser culto ya que depende del nivel sociocultural de los hablantes, es decir, uno puede mejorar, efectivamente el lenguaje lo puede mejorar. En un tercer nivel, se habla del nivel popular, ¿verdad? Donde hay un vocabulario restringido, limitado, y solo de uso general, ¿ya? Se utilizan de manera incorrecta algunas formas verbales, como por ejemplo, aiga, ¿ya? Ojalá que no haya venido, por ejemplo. En vez de decir haya, uno dice aiga. Hay gente que dice ojalá, Arturo Vidal entre ellos, que siempre dice ojalá. La palabra correcta es ojalá, ¿ya? Entonces también hay una serie de incorrecciones en este nivel popular. Hay una fusión de palabras, es decir, se juntan varias palabras para hacer una sola, y el vocabulario es sencillo, pero no vulgar, ¿ya? No hay vulgarismo, no hay grosería. En cambio, en el nivel marginal ya es otro nivel, digamos, estamos con un vocabulario escaso, ¿verdad? Generalmente hay gestos groseros a veces para acompañar el vocabulario. Hay una alteración fonética, es decir, en el sonido o morfológica de las palabras. Por ejemplo, se dice que en Santiago la gente dice esparda, ¿ya? Que come cardo con herdeo. Eso es un estereotipo, pero en realidad la gente pronuncia la R en vez de la L. No dice espalda, sino dice esparda. Hay una ausencia de normas gramaticales y lo usan generalmente personas sin educación. Ahora, entramos de lleno ya a lo que son las variables. Cuando nosotros escuchamos la palabra variable, tenemos que pensar en que es un factor que influye en algo. Y en este caso, el factor que determina los cambios lingüísticos, ¿verdad? Que son las transformaciones que sufren las palabras, es lo que se conoce con el nombre de variable lingüística. Y vamos a reconocer básicamente 4. La primera es una variable geográfica o diatópica. No sé si se acuerdan cuando hablamos de los toponímicos. Los toponímicos son nombres de ciudades y pueblos, de lugares. Entonces, topo significa lugar. Y la variable diatópica tiene que ver con el lugar donde se ejecuta, ¿verdad?, este acto de habla. Y dice que es la variable que provoca diferencias en la lengua determinadas por causas geográficas, como el aislamiento, la altura, el clima, los límites. En el fondo, una persona que vive en la sierra, que vive en la cordillera, no habla igual que una persona que vive en la ciudad. Una persona que vive en la altura o en un clima cálido no tiene el mismo nivel de habla, ¿verdad? O la misma forma de hablar de una persona que vive en otro lugar. Por lo tanto, la geografía determina necesariamente estas variables. Aquí hay un pequeño video, ¿verdad?, breve, donde nos muestran algunos ejemplos. Diferencias de vocabulario español entre países. Fresa. Frutilla. Plátano. Banana. Banano. Cambur. Aguacate. Palta. Papaya. Lechosa. Sandía. Patilla. Melón. Papa. Patata. Camote. Papa dulce. Batata. Patata. Piña. Ananá. Frijol. Frejol. Porotos. Caraota. Habichuela. Salchicha. Guayana. Chorizo. Vienesa. Butifarra. Elote. Choclo. Mazorca.
Canguil. Pochoclo. Jojoto. Maíz. Carne de res. Carne. Carne de ternera. Cerveza. Chela. Pola. Biela. Birra. Es entonces la variable de una misma lengua que por factores geográficos presenta aquí una diferencia. Pero ahí hay una serie de ejemplos, pero acá también el voceo, por ejemplo, tiene que ver con la variable atópica. En Argentina, Uruguay, Paraguay, la gente se trata de vos, o sea, no usa el tú. Acá decimos tú, ¿ya? El argentino dice vos. Y hay diferencias de significado, por ejemplo, en cuanto a algunas partes del cuerpo, en el caso de la anatomía. Andar a pata, por ejemplo, se dice acá en Chile, pata por pie. En Argentina se dice gamba. Ya acá la gamba era, hasta hace un tiempo, una moneda de 100 pesos. ¿Ya? Entonces hay una diferencia ahí de tipo diatópica. Y la expresión a grito pelado, así pelado, ¿no es cierto?, se utiliza en algunas zonas americanas. Pero acá en Chile se usa a grito pelado, o sea, nos comemos la D intervocálica, que es decir, la letra D o el sonido D que va entre dos vocales. Hay mucha gente que no dice partido, dice partido, ¿no? Partido de fútbol. Claro. Entonces, la D intervocálica se ha ido perdiendo en Chile, por lo menos de manera bien notoria. Veamos el otro. Hay a nivel fonético, ¿no es cierto? Hay algunas que son, por ejemplo, notorias. El yeísmo, el caballo, como dicen los argentinos. Nosotros decimos caballo, ellos dicen caballo, suena como una che. Eso tiene que ver con el yeísmo. ¿Ya? Tenemos ahí el sordado, que es una falta, digamos, grave de la fonética. Sordado, ¿no es cierto?, en vez de soldado, y rúbrica, que es por rúbrica. En el caso de la traslación del acento, ¿ya? Hay gente que dice maíz, efectivamente no dice maíz, pero es que más que nada por una cuestión de tipo cultural. Y en el caso de la entonación, también tiene que ver con, obviamente, factores diatópicos, es decir, no hablamos, no entonamos nuestra voz de la misma manera que un centroamericano o que un argentino, por ejemplo. Ellos tienen un sonsonete bien especial. ¿Ya? A nivel semántico hay hartas diferencias. Por ejemplo, los arcaísmos, que son palabras antiguas, ¿verdad?, que ya no se usan o que están a punto de dejar de usarse. Tenemos hartos ejemplos. Por ver, nosotros no usamos la palabra botica, pero sí la usaban nuestros abuelos o bisabuelos. ¿Ya? Catar también ya no se usa, salvo por el mundial, pero que no es lo mismo. Catar por mirar. Los neologismos son palabras nuevas de reciente creación. Todos los días los jóvenes están creando palabras nuevas para determinados fenómenos, ¿verdad?, o acciones. Por lo tanto, ahí tenemos dos cambios a nivel semántico. Los neologismos, palabras nuevas, y los arcaísmos, palabras antiguas. El doblete, que ya lo veíamos, ¿verdad?, que es nombre para el mismo objeto, dos nombres o tres nombres distintos. El caso del maní y el cacahuate. ¿Ya? Nosotros decimos maní, en México dicen cacahuate. Y usamos mucho, ¿verdad?, los diminutivos. Acá en Chile la gente se toma un cafecito, sale un ratito a dar una vueltecita. Eso es parte de nuestro nivel léxico semántico en que hemos ido cambiando. Y, por ejemplo, palabras que se usan con dos significados distintos, como el caso de mamado, por ejemplo, para cansado, ebrio, resignado, engañado. Hay varias acepciones. Y en el nivel que viene, el nivel sintáctico, ¿verdad?, que es la función, hay algunos cambios, como por ejemplo formación de sustantivos colectivos, como por ejemplo muchachada, ¿no es cierto? Una muchachada. Una junta que sería, ¿no es cierto?, una conversada, o hoy día se habla de conversatorio. Palabras terminadas en ísimo, ¿ya? Por ejemplo, la forma culta de amigo es amicísimo. Nadie dice eso.
le decimos amigazo, ¿ya? Buenazo, en vez de buenísimo. La utilización del plural, por ejemplo, ¿qué horas son? En realidad no es qué horas son, sino qué hora es, ¿ya? Y la tendencia a modificar el género, hoy día más que nunca, ¿no es cierto? Se utiliza esto como parte del lenguaje inclusivo, una tipa, ya por hablar de un tipo, o la llamada, ¿no es cierto?, en el caso del llamado, una de las dos formas es incorrecta. Y en Centroamérica le dicen la gripa, no dicen gripe, sino que la gripa. Esos cambios se producen, ¿no es cierto?, por un tema diatópico. Ahora, la variable diacrónica es aquella que determina los cambios debido al paso del tiempo y a la renovación generacional, es decir, cada generación tiene su forma de hablar. Ustedes hablan de una manera distinta, sus hijos y nietos van a hablar de una manera diferente a como lo hacen ustedes. ¿Ya? Y en este caso, el cambio se nota a largo plazo, ya se nota, no es de un día para otro. Por ejemplo, hay un caso puntual, la palabra villano, ¿ya? Villano, inicialmente era el habitante de una villa, así como un ciudadano, ¿ya? Y se fue deformando con el tiempo hasta llegar a una persona indigna y de malas costumbres. Hoy día un villano es un personaje indeseado, ¿ya? Y eso se dio a través de un largo periodo. Los anacronismos o arcaísmos, ya lo dijimos, ¿verdad? Que son palabras que ya no se usan o que se usan muy poco en realidad. Y como por ejemplo paletó, ya nuestros abuelos usaban el término paletó para referirse al vestón, al blazer, a la chaqueta. El sobre todo, que era como un abrigo, como una prenda que cubría efectivamente todo, todo el resto del vestuario, y que servía para, como prenda, ¿no es cierto?, única para cubrirse del frío o de la inclemencia del tiempo. La botica, ya lo dijimos, que era en la farmacia. El biógrafo, aparte de que es la persona que escribe biografía, el biógrafo era el primer nombre o es el primer nombre que recibió el cine. Ya, por ahí por la década del 40 al 60 más o menos, se decía biógrafo. Y el malón es el carrete, ¿no es cierto? No sé cómo lo llaman ahora, pero es la fiesta que se hacía a nivel juvenil, donde se reunía un montón de personas al son de la música y donde cada uno aportaba algo para consumir. Los neologismos tienen harto que ver con la tecnología. Hoy día vemos muchas palabras que van apareciendo como producto de la tecnología. Por ejemplo, pendrive, hace, no sé, 30 años atrás no se usaba mouse, ¿no es cierto? Funar, trolear y otras que van apareciendo a medida que vamos avanzando en la tecnología y el intercambio, o en este caso la globalización. La diastrática, la variable diastrática, tiene que ver con el nivel sociocultural del hablante. Ya decíamos que las personas, dependiendo del nivel sociocultural, el nivel educacional, utilizan una lengua distinta, una norma distinta, una forma de hablar distinta. En este caso, ¿verdad? Dijimos que se reconocían 4 niveles: el culto, el coloquial, el inculto y el jergal. Hay una heterogeneidad en el habla, ¿no es cierto?, dependiendo del lugar donde se utilice. El nivel culto se usa en situaciones formales, ya que es lo que se pretende que hagan ustedes cuando se incorporen al mundo laboral o al mundo educacional el próximo año. Se adquiere a través de la educación familiar, la educación formal, ¿no es cierto?, y social. Se utiliza en variedad y exactitud en el vocabulario léxico. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la importancia de mejorar su léxico para poder comunicarse de mejor manera? Se ajustan las normas gramaticales. Generalmente somos cuidadosos en ese sentido al usar un nivel culto. Y el lenguaje oral y gestual es mesurado, ya no es escandalosamente aparatoso. ¿Ya? En el nivel coloquial, ya se adquiere a través de la socialización, no es tan preciso como en cuanto al léxico. Se usan algunas palabras cortadas, ¿no es cierto?, o apócopes, como bici, profe, celu, es decir, vamos cortando las palabras. Se utilizan muletillas, ¿ya? Los periodistas, cuando entrevistan a un jugador, lo primero que dice el jugador, bueno, que es como una muletilla para iniciar un diálogo, y hay gente que lo tiene muy pegada. Se usan oraciones simples y breves, un lenguaje verbal, ¿no es cierto?, y gestual mesurado, y se emplean algunas expresiones jergales, sobre todo para ejemplificar.
El nivel inculto no es valorado socialmente, se utiliza en situaciones formales e informales. El léxico es escaso, a veces aparecen algunos vulgarismos, palabras malsonantes, ¿no es cierto?, groserías, entre medio. Se alteran fonética y morfológicamente las palabras, no se ajustan a las normas gramaticales. Cuando nosotros escuchamos por ahí alguna persona molesta por una detención, por ejemplo, no dice, señor, estoy molesto porque fui detenido por la policía, sino que lo dice de otra manera. Es utilizado por personas que no han accedido a la educación o al uso estándar de la lengua, ¿ya? Pero también es usado por personas que, teniendo cultura, bajan su nivel para referirse a algunas otras situaciones. Y el nivel jergal, ¿verdad?, se utiliza en situaciones de comunicación informal. La diferencia está en que sus hablantes pertenecen a distintos grupos sociales o profesionales, es decir, se entienden entre ellos, más o menos, esa es la idea. Hay jergas sociales o argot, que son, por ejemplo, hay sectores de Lampa, ¿no es cierto?, sectores de los patos malos, por ese, de delincuencia, grupos de delincuencia, bandas, donde se usa una jerga especial que solamente se entiende en ellos. Y también a nivel de grupos juveniles, ¿ya? Y en el caso de las jergas profesionales, ¿verdad? Usan tecnicismos, por ejemplo, un tecnólogo médico, por decirlo, utiliza una serie de tecnicismos para referirse a aparatos, sistemas, ¿no es cierto?, o instrumentos que utilizan ellos. La gente que trabaja, por ejemplo, en un supermercado, en la carnicería de un supermercado, también usa diferentes formas para referirse a los instrumentos o herramientas que ellos utilizan. Y eso se consideraría un tecnicismo. Y tenemos acá una muestra, ¿verdad?, de una variable, en este caso, de estilo. Respecto de la información que pediste, ya tengo el paradero de Freddy Pérez y su madre, una tal Eloísa Riga. Ah, sí, ¿dónde están? ¿A qué no adivinas para quién trabajan? Para mí, evidentemente, pero ¿dónde están? En esta empresa distribuidora de combustibles que se te ocurrió comprar la semana pasada. ¿Ves? ¿Ves que el instinto no me falla? Yo sabía que tenía que comprar esa empresa. Vamos a ver. No, Max. No. Si vamos a hablar con esa gente, no puede ser con suposiciones. Necesitamos datos irrefutables que no den siquiera un espacio para la duda. ¿Y qué propones? Simple, una prueba de ADN para toda esa gente. No, si vamos a hablar con ellos, primero tienes que tener certeza absoluta de que ese muchacho es tu hijo biológico. Luis Felipe, una prueba de ADN. ¿Por qué aceptarían hacerse un examen como ese? No van a querer más. No van a querer más. Máximo, por favor, déjame eso a mí. Tengo una idea. Ya, en este caso, ¿verdad?, es un ejemplo de la variable estilístico-diafásica, es decir, aquella que tiene que ver con la diferencia causada por el estilo o manera personal de expresarse. A ustedes les quedó claro el mensaje, ¿verdad? Se entendió de una, ¿sí?, que eran dos personas de un nivel culto, ¿verdad?, que están haciendo algunos acuerdos, y el lenguaje que ellos utilizan obviamente es un lenguaje culto, pero también que se da en ciertos grupos sociales, ¿ya? No todo el mundo va a la feria a comprar en esos términos, de tal manera que, por ejemplo, cuando habla de argumentos irrefutables, ¿ya?, el término irrefutable no lo usamos para decir me da un kilo de papas irrefutables, sino que lo usamos en determinada situación. Eso tiene que ver con el estilo o con la variable diafásica. La siguiente, Rafa. A ver, si las manifestaciones de la variable estilístico-diafásica se aprecian en varias situaciones. Lengua y situación, es decir, cuando cambia el contexto, ¿verdad?, cambia también la variable. En este caso cambia el estilo, por así decirlo. Lengua y género, ¿ya? Sabemos que no es lo mismo una conversación entre varones que una conversación entre mujeres, aunque suene machista en estos días, pero es así, es decir, el lenguaje en el caso de la mujer es mucho más cuidado, mucho más depurado que en el caso de los varones. Lengua y edad, ¿ya? El estilo lingüístico en cada edad, en cada generación es distinta, ¿verdad?, dependiendo de una serie de factores comunes. Lengua y profesión. ¿Ya? A nivel profesional también hay un entendimiento entre personas de una misma profesión o de profesiones similares, ¿verdad? Y se da esa situación de que se pueden entender mejor.
Lengua y clase social. Probablemente es más fácil para una persona que es culta, ¿verdad?, bajar a un nivel inculto a que se produzca el proceso al revés, ¿ya? Cuando una persona, por ejemplo, va a hablar con una autoridad, trata de subir su nivel lingüístico porque sabe que la autoridad pudiera, ¿no es cierto?, no entender algunas de sus palabras si son de un vocabulario muy simple. Y al revés, la autoridad debe también bajar su nivel para lograr entender a toda la gente. Y la lengua y contexto, obviamente, el contexto, lo que nos rodea, va a dar la situación, le va a dar un cariz, una característica específica a este estilo de lenguaje. Ya lo vamos a elegir de acuerdo al contexto en que se dé. Y volvemos a la situación, ¿verdad?, en que vamos a usar una de las 4 formas, ¿no es cierto? Formal, informal, culta informal o inculta informal. Va a depender exclusivamente de la situación, ¿ya? En lengua y género. Y aquí quiero hacer un alcance, dice, debido al rol educativo que la sociedad le impone a la mujer, dice, en esta se advierte menor uso de palabras malsonantes. No sé si será tan así, pero me da la impresión de que se mantiene ese nivel de que el lenguaje es más cortés, menos rudo, es más respetuoso con las reglas impuestas por la norma. Y esto lo muestra más que nada debido a que están más conscientes de su estatus como formadora. La mujer, ¿no es cierto?, tiene claro que ella va a ser la base, va a ser el pilar de la formación de futuros hijos o de futura familia. Por lo tanto, su lenguaje es mucho más formativo, es mucho más inclusivo, es mucho más respetuoso, ¿verdad?, de las diferencias. Por ejemplo, se advierten diferencias en el habla según la edad. Los superlativos, por ejemplo, el archi, el super, el hiper, el re y el requete son formas de aumentar el significado. Estoy súper atrasado, estoy súper complicado. Es una forma, de verdad, de usar un superlativo. Los comparativos, hay gente que dice me fue como el ajo en la prueba. No sé, en realidad el ajo dicen que es muy bueno, muy beneficioso en una serie de aspectos. No sé por qué le podría ir a alguien como el ajo. Ahora, como la mona, ¿qué culpa tienen las monas? Digamos, también es una comparación, pero somos dados a utilizar comparación. El cambio de significado. Chancho, por ejemplo. Chancho, ¿verdad? Lo pasé chancho. No sé, es una forma de decir y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la edad. Piola, caleta, carrete, que son términos que ustedes han usado alguna vez. Las reducciones afectivas, ¿verdad? O apócope, profe, celu, super, cuando se refieren al supermercado. Y las nuevas formas de léxica, ¿verdad?, que van apareciendo, o neologismo, carretear, producirse, ya que tiene que ver con maquillaje y otros arreglos, resetear, funar, que está muy de moda hoy día, estos días. La lengua y profesión, dice, existe una serie de términos que solo se utilizan en determinados oficios, ¿ya? Oficios, especialmente relacionados con herramientas y tecnologías propias de la actividad. Lo que les decía, en cada oficio, ¿verdad?, hay una serie de instrumentos y herramientas que se utilizan solo ahí y por lo tanto eso es una especie de jerga profesional. Y en cuanto a la clase social, ¿verdad?, a la parte formativa, a la parte cultural, en el estrato más bajo ese se da la aspiración y elisión de la S. Los leones, ¿no es cierto? Los leones, no nos dicen los leones, ¿no? Lo que le decía de la relajación de la D intervocálica, el dedo. ¿Ya? Este es un dedo. ¿Alguien dice dedo? ¿Dedo izquierdo? No, la gente dice el dedo, no, dedo izquierdo. Digamos, a nivel informal. ¿Ya? La diptongación de E en IA. Por ejemplo, bromear, el teatro, pololear. ¿Ya? Pololear se transforma en pololear. Una palabra tan simple como campeón. ¿Ya? No sé si ustedes se acuerdan de Sergio Livington. Sergio Livington siempre decía campeón, con I, sí, campeón. Y era una persona que trabajaba en televisión durante muchos años. La asimilación de RL en L, por ejemplo, en vez de decirlo, no dice decirlo, ¿ya? La carne, no dice carne, ¿ya? La eliminación de S en NS, por ejemplo, instituto, ¿ya? Transporte, no dice el transporte, instituto. Y la eliminación, ¿no es cierto?, en algunos casos de la S o la X, según el caso. Texto,
¿ya? No es texto, sino que texto, ¿sí? Y resfrío, ¿ya? La gente está resfriada, no está resfriada. De tal manera que eso se nota de acuerdo al nivel sociocultural de la gente. En síntesis, ¿verdad? Tenemos 4 variables lingüísticas que afectan el lenguaje, que producen cambios en el tiempo, según el nivel socioeconómico, según el estilo, y que serían la diatópica o geográfica, ¿no? Diacrónica o generacional, diastrática o sociocultural, y la diafásica o estilística, ¿ya? Todos nosotros estamos afectos a ella, ¿ya? De una u otra manera estamos siendo influenciados por estas variables. Y Rafael los va a invitar ahora a desarrollar algunos ejercicios simples para ir terminando, ¿verdad? Para después darle el trabajo que corresponde. Muy bien. Aquí pueden abrir el micrófono y decirlo, Sí. ¿no? Bueno, como ustedes entonces pudieron apreciar, nosotros trabajamos con las 4 variables lingüísticas y en este caso el ejercicio es que ustedes pueden reconocer cuál es la variable lingüística que estaríamos utilizando. Para eso entonces los vamos a invitar para que enciendan su micrófono y presten bastante atención. Bien, entonces vamos a ver. Micro. Micro se dice en Chile, pero en Centroamérica se le dice guagua. ¿A qué tipo de variable lingüística estaríamos haciendo alusión? Un cambio que en Chile, cómo se dice en Chile y cómo se dice en Centroamérica. Vamos, vamos. ¿Están ahí? Oh, Están ahí. Yo los redactado. Ya, a ver, piénsenlo, ¿cuál piénsenlo un sería? poco. ¿Diatópica? Ya, correcto, Muy bien. diatópica porque tiene que ver con el lugar. Claro. Muy bien, ya, entonces tiene que ver, como es una variación de lugar, en este caso es una variación diatópica. Muy bien. Cuando se dice auto, carro, coche, ¿a qué tipo de variación estaríamos hablando? Auto, carro, coche. A ver, tiene que ver con lugar, con tiempo, con estilo o con clase social. Quizá vamos a tener que ayudarle, profesor. ¿No? ¿Cuál Sí. sería esa? ¿Sociocultural? A ver, ¿Sociocultural? carro se dice en México, por ejemplo. Coche se dice en Venezuela. ¿Ya? Ya. Entonces ¿Cuál sería de nuevo diatópica. Ya, Muy bien, muy bien. correcto. Esta es de nuevo diatópica esa variable, porque tiene ahí en distintos países. Recuerden que la variable diatópica estamos hablando del mismo idioma. El mismo idioma tiene diferencias de acuerdo a lugares. Nosotros la podemos ver a grandes rasgos en distintos países, pero nosotros en la clase anterior también vimos que aquí en Chile, de acuerdo a las regiones o las zonas, zona sur, centro, norte, ya presentamos también variables diatópicas muy notorias. Bien, bien, por acá, donde dice reisilla, que esto sería a nivel culto, y ridícula, un nivel formal. ¿Qué tipo de variable estamos utilizando? Estilística. ¿Es de estilo? Sociocultural. Estilística. Profesor. A ver, Sociocultural. sí, yo creo que apunta más a lo sociocultural porque dice culto y formal. ¿Quiénes dicen radícula? Son las personas que trabajan en laboratorio, por ejemplo, que pudieran decir así y no decir una raicilla o una raíz. De tal manera que es sociocultural, por lo tanto es diastrática. Claro, la diafásica o de estilo es más que nada a ciertas frases que nosotros tenemos, o incluso en las muletillas que podemos utilizar por allí. Como por ejemplo, vende de la buena. Esa sería entonces una frase, por lo tanto sería estilo. ¿Cuál apunta a la variable estilística? Que ya le había dicho la compañera anteriormente. Vende de la buena. Estilística. Muy Ya, bien. correcto. ¿Y cómo se llama esa variable? Diafásica. Diastrática. Diafásica. Sí, Diafásica, sí, muy bien, sí. muy bien, diafásica. Muy bien, y cuando hay otro ejemplo, ojalá por ojalá.
Y algunos dicen ojalá también. Ojalá sea correcto. ¿Cuál sería la variable? Biafásica igual. No, es más, tiene que ver más con la educación, con el Tiene que ver nivel, más, claro, a nivel educativo. sí. Ujú. Entonces Porque sería sociocultural. sí, o A ver, diastrática. Diastrática, O claro. claro, estratégico. diastrática. Ahora, bombacho, calzón, cuadro, pantaleta. Eso también tiene que ver cómo se dice en distintos lugares, ¿verdad, profesor? El bombacho, el calzón. Sí, eso es, ahí tenemos chileno, tenemos colombiano, tenemos argentino, por ahí. Y si tiene que ver con lugares, eso es una variable ¿de qué tipo? Biotópico. Diatópica, Diatópica, muy bien. correcto. Estirar Estirar la la pata. pata. O el patio de los callados, dicen también algunos. Claro. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de variable? Estilística. Sí, esa Bueno, apunta más al estilo. Claro, Ujú. diafásica, muy bien. Poroto verde, ejote, vainilla. Bueno, vainita. Tiene también que ver cómo se dice en otros lugares, el poroto verde. Sí. diatópica. Diatópica, muy bien. Diatópica, correcto. 6 talegos, tío. Qué pasada. ¿A qué le suena, tío? Profesor, ¿usted ¿Dónde se quería dice explicar lo tío? de los Español. talegos? ¿Se acuerda? Español. ¿Usted iba a explicar lo de los talegos? Sí, los talegos son como medidas, ya es como, no sé si ustedes alcanzaron a escuchar el término decalitro, que era para vender carbón. El talego es una especie de bolsa que servía como medida, ¿ya? Es como la arroba. La arroba también no es solamente la letra que se utiliza para algo, digamos, en informática. La arroba es una medida también que se utilizaba antiguamente. Y en este caso, talegos tío, el término tío nos remite a España, por lo tanto es una forma Biotópico. diatópica, correcto. Muy bien. Se lo llevó la pelá. Se lo llevó la pelá. Una ¿Cuándo frase decimos Diafásico. eso? Ya, diafásica tiene que ver con el diafásica. estilo. Ujú. Ujú. Bañador, traje de baño, malla. Tenemos México, tenemos Argentina. Diatópico. Diatópica. Diatópica, muy bien. Alberca, botica, malón. Igual. Biotópica. Acuérdense que este ejemplo lo vio el profesor dentro de uno de las variables, que decía que sí. malón tenía un significado antiguamente, de esta fiesta que se realizaba, cada uno llevaba cosas. La botica también, por farmacia que le decimos ahora, La alberca, que es la piscina. ¿ya? claro, nosotros le decimos La piscina, gente pero antes iba antiguamente a se la decía alberca. alberca. ¿Qué tipo de variable habla del tiempo? Diatópica. Diatópica, no. Diacrónica. Diacrónica, correcto. Muy bien, diacrónica. Vamos por acá, pochoclo, cabritas, palomitas. También estaba dentro de los ejemplos. Pochoclo le dicen en Argentina. Acá le decimos palomitas y en otro lado le dicen cabritas. Bueno, acá dentro de Chile también hay gente que le dice cabritas. Sí, también. Al maíz. Diatópica, entonces. Diatópica, muy bien. Ya, correcto. Compinche, amigo, cuate, brother, pana. Que son formas distintas de llamar al partner. ¿Sería? Oye, pana. Claro, cuate es mexicano, ¿no es cierto? Sabemos, pana es venezolano, colombiano. Diatópica. Aquí, ya, correcto, aquí decimos amigo y decimos otra palabra muy común, pero que la traducimos como amigo. No es necesario nombrarlo ahora. Sí. Ando pato. Ando pato. Ando pato. Estilística. Estilística, ya. Ordenador y computador. Ordenador y computador. En España le dicen ordenador, nosotros decimos computador. Diatópica, pero igual yo creo que podría ser diastrática, ¿o no?
Sí, también tiene que ver con el nivel sociocultural, porque efectivamente hay gente que le dice ordenador, ¿ya? Ujú. Polera, remera. Remera le dicen en Argentina, En Diatópica. Argentina dicen. Diatópica. diatópica ya. Aiga por haya. A un nivel culto, a un nivel inculto del habla. Diastrática. Ya. Ah. Muy bien. Qué bueno que haya venido, dijo. Ya. Changa, pololito, rebusque, pega temporal. Changa, México, rebusque, Venezuela, Colombia. Diatópica. ¿Perdón? Diatópica. Diatópica, correcto. Muy No tengo bien. ni uno. Diafásica. Ya. Ese es como el correcto, Pato. Sí. De más. Se fue para el patio de los callados. Oh, Dia- Diafásica igual. Ya es fácil. También tiene que ver con el estilo. Bacán. Diacrónica. Ya tiene que ver con diacrónica, ¿verdad? Porque nuestros bisabuelos nos decían bacán. La palabra en sí existía. Ya en el término bacanal existía. Pero con el sentido de fiesta. Solamente de fiesta. Ya, Y de hecho ahora resetear. el bacán también está quedando en desuso. Ya no están, Sí. ya no se dice tanto bacán. Pero hubo un Claro, es tiempo como- generacional que era bacán para todos. Claro, es como cuando decían el descueve, por ahí por el 80, 70, 80, el descueve. Ya. Sí. Resetear, faxear, googlear. ¿Con qué tiene que ver eso? Diastrática. Tendrá que ver con tecnología, tendrá que ver con cambios que se producen en el tiempo. Con neologismos, Y si es palabras tiempo nuevas. no. Diacrónica. diacrónica, correcto. Tiene que ver con el tiempo, porque acuérdense que resetear viene de reset, que es un extranjerismo, es un anglicismo. Faxear viene de fax, que era un aparato que no sé si se usa todavía, para transmitir imágenes y bueno, imágenes más que nada, Ujú. y gráfica. Y googlear tiene que ver con el buscador. Y en el caso de Frigider, que todavía lo usan algunas personas, almacén y biógrafo. Ya, almacén era como el supermercado, el mini market, ¿verdad? El boliche, como dicen los argentinos. Entonces, Frigider, biógrafo, almacén nos remiten a qué cosa? Una variable que tiene que ver con el Tiempo. tiempo. Muy Por lo bien, tanto, con el es tiempo. diacrónica. Variable diacrónica. Ahí Diacrónica. estaríamos, ¿ya? No era tan complicado, pero igual, ¿no es cierto?, Igual. logramos llegar a eso. Ya, igual cuesta diferenciar, pero como Sí. no es un ejercicio que hagamos todos los días, no analizamos el lenguaje todos los días, pero tenemos que tener claro que sí podemos hacer cambios de acuerdo a estas variables. De hecho, nuestra lengua va cambiando por esto, por las variables en el tiempo, en la clase social y también en los lugares. Y esto tienen que tenerlo claro, que solo el lenguaje nos hace libres. No hay otra forma de alcanzar la libertad si no es a través del lenguaje lo que podamos expresar. Y queremos invitarlos a lo siguiente. En el trabajo que van a hacer ustedes, que es relativamente simple, hay un puzzle, ¿ya? Y la única aclaración que les quiero hacer es que en la vertical está dice conceptos del lenguaje y sociedad, hacia abajo. Y en cada una de las cuadrículas, en cada cuadradito tiene que ir una letra, ¿ya? Es decir, la palabra que se les pide que coloquen ahí tiene que tener la cantidad de letras que indican la cuadrícula. Eso como aclaración para el desarrollo de ese puzzle.